Hola, 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 bienvenidos todos una vez más a esto que es el Casaqueo, un programa que les he traído con diferentes temáticas a lo largo de estos ya más de 2 años de canal, pero el día de hoy un tema caliente, un tema candente que me voy a tocar con un experto. Me gustaría que se presentara él mismo. Para añadir un comentario inicial, muchos me preguntan de dónde es mi apellido y recuerdo muy bien un curso que recibí con el licenciado que él me dijo que había escuchado mi apellido en Uruguay. Entonces yo no tengo certeza de tener familia uruguaya, pero el dato está ahí. Y ¿qué tal? Bienvenido, licenciado Luis Fernando La Parra. ¿Qué tal, y Peña? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Oye, que es un honor y un privilegio estar en tu canal en esta tarde, una tarde lluviosa, una tarde especial del mes de junio, que se ha concentrado la parte más alta de contagios de coronavirus con dos tormentas tropicales. Una cosa compleja, fría, lluviosa, pero Un feliz y contento de escenario estar acá acompañándote. Un escenario ideal, digamos, para casi cualquier actividad. Un escenario ideal para poder conversar sobre ese tipo de temas que creo que es necesario y te felicito. Me alegra mucho saber que ya tienes 2 años en el canal, que el casaqueo ya ha sobrevivido y qué bueno que estés tocando temas diferentes. Hay una modalidad bien interesante en todos los programas que he estado viendo y me alegro que pues incluyas esta parte formal, por decirlo así, ¿no? Pero qué bueno, felicitaciones. Sí, y pues ya que veo que usted está presumiendo su atuendo el día de hoy, yo también estoy estrenando mercancía del canal. Hoy me la Muy bien. entregaron. Muchas gracias a Hello Michi GT, que fue la página que me la hizo. Pues no vamos a divagar más en presentaciones y en ponernos tan pomposos. Vamos a empezar con la sustancia, pero me gustaría que le contara a la audiencia quién es usted y a qué se dedica en el día a día. Ok, bueno, como ya lo has dicho, mi nombre es Luis Fernando. Muchos me conocen como Luigi y por eso mirarás a mis espaldas a los diferentes Luigitos. Hay una colección ya de 8 y que algunos son regalos, otros que los he comprado y otros pues que han venido a mí de forma inesperada. Pues soy licenciado en Relaciones Internacionales, doctorando en Seguridad Democrática. Próximamente, espero que en unos meses se concrete el doctorado ya con la graduación. Y actualmente me desempeño como defensor de niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Muy bien, y me encanta que haya empezado con la institución a la cual sirve usted actualmente, porque quisiera que empezáramos este programa con tal vez una breve o extensa explicación, pero con las palabras más simples que encuentre para el público casaquero, sobre la función de la PDH y la PGN, que entiendo que se pueda prestar a mucha confusión porque no está realmente clara la función de cada una, y me gustaría que explicara la función y la diferencia que existe entre ambas. Ok, bueno, tienes razón, se puede prestar a alguna confusión, porque ambas instituciones inician su nombre con la palabra Procuraduría, pero en el fondo son funciones completamente diferentes. Hay que tener claro que la PDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos, es una institución constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que la crea la Constitución Política de la República, en nuestro caso, del año de 1985. Entonces, es una función primordial, es una función constitucional.
Aparte, tiene su propia ley, que es la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Quienes la deseen consultar pueden leer el decreto 5486. Ahí ustedes van a encontrar con mayor detalle cuáles son las funciones de la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión bastante importante, y dentro de esa ley ustedes van a encontrar pues que es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Básicamente, y en palabras muy simples, podríamos decir que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución contralora, es una institución de control de la función pública, y esta institución de control lo que hace es verificar y monitorear el accionar del servidor público, que toda la actuación que él hace responda a garantizar y proteger los derechos humanos de las personas de acuerdo a la labor que cada uno dentro del Ejecutivo, Legislativo y Judicial organiza y de las demás instancias que conforman el Estado de Guatemala. Entonces, es una función contralora. Eso quiere decir que es un órgano de control, es un órgano de control constitucional y hacemos verificación a la administración pública. Es decir, que el funcionario, él o la funcionario, ¿Le realiza funcionarie? funciones, perdón, ¿Le funcionarie? el funcionario realice sus funciones de acuerdo a cómo lo establece la ley y que garantice los derechos humanos de las personas. Ese es el espíritu básico de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y es por eso que ustedes nos ven en prácticamente todos los temas. Ujú. Porque ustedes, tú puedes ver, bueno, dicen transporte. Siempre hay un defensor específico de personas que usan transporte urbano. Educación, salud, seguridad alimentaria, de acuerdo a la población a la que vaya dirigido, ahí estará presente alguno de los defensores. Y mira la palabra que utilizo, defensores, porque dentro de la institución existe la figura de los defensores y actualmente hay 17 defensores en diferentes temáticas. Una de esas defensorías es de la niñez y adolescencia, de la cual pues en este momento tengo el orgullo y el honor de conducir, ¿verdad? Esa defensoría. Entonces hay diferentes temáticas y se ha ido especializando ese trabajo para darle seguimiento a la administración pública. Una cosa diferente es la Procuraduría General de la Nación, que ambas instancias existen en buena parte de todos los estados, por ejemplo, de América Latina. Pero la PGN, o Procuraduría General de la Nación, tiene una función y una naturaleza completamente diferente. Palabras más, palabras menos, y para hacerlo muy simple, podemos decir que la PGN representa los intereses del Estado. Y algunas personas le han llamado es el abogado del Estado. ¿Por qué? Porque representa esos intereses. En el caso específico de niñez, vamos a encontrar que dentro de la Procuraduría General de la Nación existe una Procuraduría de la Niñez y de la Adolescencia. Esta Procuraduría de la Niñez y de la Adolescencia es una institución, es parte de la institución, pero fue creada por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la ley que comúnmente conocemos como Ley Pina. Entonces son funciones completamente diferentes. Ok, bueno, ahora partiendo de esta breve explicación, pues me gustaría que empecemos ya en sustancia, en el tema al que venimos a tratar. Y vamos a empezar con una pregunta que usted me sugirió cuando estábamos verificando los puntos que vamos a tratar en este programa. Em, ¿Qué es ser un niño en Guatemala? ¿Cuál es la función del niño dentro de nuestra sociedad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como partes de esta sociedad para velar por que esa función del niño se cumpla correctamente? En efecto, hablábamos de hacia dónde dirigir el contenido de entrevista y me gusta partir de esta pregunta.
¿Qué significa ser niño? Y en especial en Guatemala. Debemos de recordar y tener en mente que la niñez es una etapa del ser humano. Todos los seres humanos pasamos por esa etapa. En Guatemala, ser niño está marcado por mucha desigualdad. Para explicar qué significa ser niño, podemos hacerlo desde diferentes aristas. Regularmente yo abordo 4 o 5 aristas. De forma muy breve voy a tratar de sintetizar cada una de ellas para explicar qué significa ser niño en Guatemala. La primera arista, desde la parte geográfica. No es lo mismo ser niño, niña o adolescente del quien vive en la ciudad capital a un niño o adolescente que viva en una cabecera departamental o en una cabecera municipal o en una aldea. Hay una desigualdad muy grande. Entonces, esa desigualdad se parte desde la figura desde la parte donde él vive, ¿verdad? Es la circunscripción geográfica donde se encuentra. Porque hay una desigualdad muy grande, tanto capital como departamento, y no digamos capital municipios o capital aldea. Ahí vemos ya una primera vulneración desde la parte geográfica, pero no es la única. Desde la parte económica, no es lo mismo ser una niña, niño, adolescente, donde tiene una familia, y hago la aclaración, aquí cuando me refiero a familia, desde las diferentes formas, no la tradicional o la clásica, donde se tiene mamá, papá, hijos, hijas, y el Mishu y el Firulais, no, sino la familia desde sus diferentes acepciones, porque ha mutado, ¿verdad? Y ha evolucionado el concepto de familia. No es lo mismo un niño o niña adolescente en una familia que los ingresos puedan superar los $1,000 o 7,000 quetzales, a un niño o niña adolescente donde la familia tenga un ingreso tal vez el mínimo, el salario mínimo, o menor al salario mínimo. Ahí se acentúa de nuevo la vulnerabilidad y la vulneración de derechos. Desde la perspectiva étnica, no es lo mismo ser un niño, niña o adolescente que se autoidentifica como ladino o mestizo a un niño, niña o adolescente indígena. Hay un tratamiento diferenciado, desafortunado, pero es lo que sucede en la realidad guatemalteca. Y en la parte idiomática, que no es lo mismo para un niño, niña o adolescente que su primer idioma o idioma materno sea el español, a la niñez y adolescencia que su idioma materno es alguno de los diferentes idiomas mayas que se hablan en Guatemala, garífuna o xinca, y que el segundo idioma sea el español. Entonces hay una diferenciación. Y todavía le podemos agregar una más, la condición en la que se encuentra en el territorio, porque no es lo mismo ser niñez y adolescencia guatemalteca a niñez y adolescencia migrante. Si tú juntas todas esas aristas, vemos que hay muchas vulneraciones. Entonces, la niñez en Guatemala es una etapa marcada de muchas vulneraciones, de mucha desigualdad. Y pueden ser acumulativas, ¿verdad? Una vulneración por la parte geográfica, por la parte idiomática, por la parte étnica, por la parte económica y de migración. Entonces, si tú sumas todas esas aristas, vamos a encontrar demasiadas vulneraciones y una diferenciación social bastante fuerte. Eso significa ser niño en Guatemala, un periodo del ser humano donde hay vulneraciones, Y donde se para, marca también la violencia, porque desafortunadamente Guatemala es un país violento para la niñez y para la adolescencia. Y cuando hablo de violencia, no hablo solo de violencia física, sino que los diferentes tipos de violencia que existen. El concepto ha evolucionado bastante y la forma de cómo se debe tratar a la niñez, por suerte, también ha evolucionado.
Yo me imagino que tú has escuchado y quienes nos están viendo, el concepto de baby boomers, de los millennials, creo que todo lo hemos escuchado, ¿no? Pero hay un concepto que tal vez muchos nunca lo han escuchado porque ya es demasiado antiguo, la generación silenciosa. No sé si tú lo has escuchado, mi Mm, piña. Tal vez tal vez lo haya conocido con otro nombre, pero ¿cuál es la generación silenciosa? Eh, a eso iba. Bueno, la generación silenciosa fueron todos aquellos niños que nacieron en el periodo entre guerras. Y me refiero a las guerras mundiales, ¿verdad? Ujú. 1910, 20, 30, que allí el niño no existía. El niño guardaba silencio. Por eso se le llama generación silenciosa, porque su voz nunca se le tomaba en cuenta. Ellos prácticamente tenían un trato como de adultos pequeños Que y lo que nacen él en pensaba, lo que él sentía, no se tomaba en cuenta. sí, nacen en un contexto social y político bastante complicado, porque la situación en los 20 y en los 30 a nivel mundial no era tal vez la más óptima. O sea, veníamos de la pandemia del siglo XX, que fue más o menos a finales Del, a principios de los 20, digamos, y luego viene la depresión económica en 1929, que viene a cambiar todo, y después de eso aún viene la Segunda Guerra Mundial, es correcto. que definitivamente no era un entorno tan óptimo para ser niño en esa época, que obviamente no lo podían escoger, pero partiendo de esa diferencia cultural, social, económica, que a la que usted se refiere, de los niños en Guatemala, eh, ¿cuáles son empezando por acá, cuáles son las garantías mínimas que debería cubrir nuestro ente rector del Estado de Guatemala para que los niños puedan tener un desarrollo pleno, teniendo en cuenta todas esas diferencias, como le digo, sociales, económicas, y culturales que usted mencionaba antes? Es difícil y no se debería de hablar de garantías mínimas, sino deberían de ser todas las garantías. Pero ante la escasez de los recursos y la debilidad, porque ahí sí existe una debilidad del Estado como estructura, hay temas que son de los urgentes prioritarios y no cambian en ningún momento. Y esta pandemia nos lo está demostrando. Y también el paso por estas tormentas tropicales o depresiones tropicales nos lo demuestran. Se mantienen las mismas temáticas. ¿Cuáles son esas áreas prioritarias que debe tener el Estado de Guatemala? Salud, fundamental. Es necesario, imperativo tener un sistema de salud con un enfoque de niñez. Seguridad alimentaria y nutricional es vital en este momento. Seguido, el tema de las violencias, el tema de educación, que creo que también es muy, muy importante, y de desarrollo en general. Pero estas cuatro primeras, creo que en este momento de pandemia son las prioritarias. Ujú. Y creo que en ese orden, garantizar salud, garantizar seguridad alimentaria y nutricional, la parte de educación. Yo creo que tal vez educación podría pasar a un cuarto punto y subir el tema de las violencias. Y violencia armada, porque vemos los repuntes que ha habido de enero para la última estadística que recuerdo haber visto fue en el mes de marzo. Se estaban incrementando la, los ataques y la violencia armada en contra de niñas. Pero la pandemia nos demuestra que hay violencia psicológica, violencia sexual. Todas esas violencias las debe
de evitar y debe procurar el Estado que se garanticen esos derechos. Creo que esos deberían de ser ahorita los 4 temas prioritarios para la niñez. No digo que todos los demás no sean importantes, porque son igual de importantes, pero ante este escenario tan difícil de la pandemia, más los hechos de la naturaleza que se esperan a partir de este mes, al parecer una temporada de huracanes que va a ser mucho más fuerte y muy copiosa, entonces es necesario que el Estado le preste atención a esos 4 temas para iniciar. ¿Y por qué es importante que le preste atención? Como dice un meme por ahí, matemáticas básicas. Debe de tomarse mucha atención y el Estado debe de tener presupuesto con un enfoque de niñez, planificación con un enfoque de niñez y adolescencia, porque según el censo de 2018, hay un aproximado del 50% de la población que está entre 0 y 17 años. Casi el 50% de la población. Quiere decir que sí es necesario que el Estado preste demasiada atención a la niñez, porque es el 50% de esa población. Y llega casi al 70% si sumamos juventud, hasta los 30 años. Somos una población muy joven. Y ante situaciones así, es importante que el Estado tenga ese enfoque y que le preste esa atención al tema de niñez, Ok. por ser el grupo de la población. Imagina, Pedro, si nosotros no invertimos como Estado lo suficiente en la niñez y en la adolescencia, en 10 años, ¿qué ciudadanía vamos a tener? Los que están a partir de los 10 años en este momento. En 10 años tendrán 20. Si no invertimos en educación, si no invertimos en salud, en seguridad alimentaria, ¿qué tipo de ciudadanos vamos a tener? ¿Con qué capacidades? ¿Qué les da el Estado para que se puedan desarrollar, para que puedan tener una independencia económica, si no se está invirtiendo en educación? Si hay un alto porcentaje de esta población que tiene desnutrición y que está en pobreza y en pobreza extrema. Ok, mire, me parece muy importante, perdón, lo voy a interrumpir ahí Sí, sí, por porque favor. me parece muy importante recalcar varios puntos de los que usted estaba tocando ahorita. Y más concretamente en este contexto en el que estamos actualmente, que me va a disculpar que lo lleve por este rumbo, pero es lo de hoy y Lo que eh, está de moda. a mi parecer, tenemos que preocuparnos por cómo lidiar con esos problemas el día de hoy. Eh, a ver, primero Claro, por la supuesto. violencia sexual, psicológica, intrafamiliar que sufren los niños hoy en día. ¿Cómo les puede afectar el hecho de estar confinados durante tantas horas con su papá o con su tío que es el que los abusa o Con su con agresor. ajá, con su agresor o, bueno, eso en primer lugar. En segundo, ¿cómo le va a afectar al Estado a futuro la educación fallida que estamos teniendo debido a la suspensión de clases presenciales? Porque hablaba con varias amigas que son maestras y con unos primos y familiares que están en edad escolar que muchos de sus amigos están dejando de conectarse a las clases virtuales. Muchos de los niños están dejando de presenciar sus clases, aunque sea por medios digitales, porque ya no están pagando la colegiatura, porque esto nos trae un problema que viene como de atrás de esto, que es el desempleo, porque los papás ya no pueden pagar colegios si no están trabajando. Claro. Los papás no pueden garantizarle alimentación a sus hijos si no están trabajando. Y para empezar, ¿cómo va a mandar uno al colegio a un niño
sin ni siquiera ha desayunado, que es una de las causas de la baja educación que tenemos. Eso, uno, ¿cómo le va a afectar a los niños de hoy en día Del eh, rendimiento. su rendimiento y ajá, se van a ver directamente afectados por el confinamiento? ¿Y esto qué consecuencias le puede traer al país de aquí a 10 años, como usted me lo planteaba? Bueno, ¿cómo afecta? Eh, hay un impacto directo en la parte psicológica del niño, de la niña o del adolescente al estar demasiadas horas o al pasar jornadas como la que hemos pasado de confinamiento con sus agresores. Y puede ser tan extremo y tan triste de que puedan tomar hasta medidas muy drásticas, muy serias. Justo hoy estaba conociendo un caso lamentable porque es duro conocer casos de suicidios. No sé qué tan fuerte puede haber sido la mala relación que tenía en su casa una adolescente que decidió quitarse la vida. Eso es una muestra de el llamado atención del Estado hacia la niñez y la adolescencia. Es una muestra de desesperación. Nos está diciendo que está pasando algo y por eso es importante el tema de las violencias. ¿Cómo puede afectar? Puede ser tan drástico y tan dramático como la muerte de la persona, pero ahí, si no se llega hasta ese punto, hay muchas afecciones que pueden internalizarse y que pueden dañar y marcar a la persona el resto de su vida. ¿Cómo afecta al Estado? Va a afectar al Estado en el punto en donde si no se le está garantizando educación de calidad y acceso universal, ¿qué ciudadanos vamos a tener en algunos años? ¿Cuál va a ser las competencias y las capacidades que van a tener? ¿Cuáles van a ser esas oportunidades que se les van a abrir por esas deficiencias que tienen en la educación? El tema de las deficiencias de la educación no es un tema nuevo. Y yo creo que no es que la pandemia lo haya venido a causar. No, lo que hizo la pandemia fue venir a desnudar una realidad y nos vino a poner en claro, hay una gran diferencia entre lo urbano y lo rural. Y dentro de lo urbano hay diferencias bastante marcadas entre lo público y lo privado. Esa desigualdad creo que la vino a poner así desnuda, nos vino a desnudar esa realidad y que sobre eso se tiene que trabajar. Es vital empezar a cerrar las brechas de desigualdad. Es necesario, es urgente que se haga eso. Si no se cierran esas brechas de desigualdad, no vamos a poder avanzar como Estado. Solo con un punto tan que parecerá pequeño, pero que es significativo, el acceso a la tecnología. Hay una brecha gigantesca. Yo doy clases en la universidad, como bien ya vos lo sabes, ¿Así dónde? vengo de una familia que se dedica a la docencia. Todos nos hemos dedicado a la docencia por muchos años. Y mi mamá es maestra en un instituto público y ella me hace la referencia, mira, me dice, no puedo dejar grandes cantidades de tareas que vean un documental en YouTube o algún documental en Netflix o pedirles que se conecten a Zoom, por ejemplo. Porque del grupo que ella tiene, es un grupo, no es muy grande por la especialidad, 21 personas, 21 adolescentes, 9 tienen acceso a tecnología, 9 tienen acceso a una laptop y a internet en sus casas. No llegamos ni al 50% de los estudiantes que ya tienen. ¿Qué va a pasar con el otro 50%? No los puede discriminar por no tener el acceso. El Estado tiene que garantizar el acceso universal y hoy por hoy ya debe reconocerse también ya como un derecho humano el acceso a la tecnología, el acceso al Internet.
no podemos seguir avanzando si no hay un acceso universal al Internet. ¿Por Ok. qué? Ujú. La, esta pandemia nos lo ha demostrado. Es necesario y es vital tener acceso a, a Internet. ¿Por qué? Porque ahora mucho va a mutar a plataformas digitales. No podemos pelear en contra de eso. Es necesario actualizarnos, pero el Estado tiene que garantizar ese acceso universal al Internet. No es imposible, no es difícil, requiere de voluntad y requiere de mucha inversión que es necesaria y es obligatoria hacerla. Ok. Partiendo de acá, mire, me gustaría, uno, que me explicara, por favor, el, la labor que podría jugar la Defensoría en la que usted trabaja, la Defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes, eh, para poder promover o poder empujar al Estado a garantizar este tipo de derechos. Y dos, ¿qué otras instituciones eh, podemos encontrar como afines a esta labor de defender los derechos de los niños y adolescentes? Aquí tengo algunas. La Asociación de Aldeas Infantiles SOS, la Asociación para la Eliminación de Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, la Asociación Refugio de la Niñez, el Centro de Apoyo Integral para las Mujeres. Me gustaría que usted me explicara por la relación de la Procuraduría General, la Procuraduría de los Derechos Humanos con estas otras instituciones, cómo se apoyan entre sí o si tienen alguna relación, si es que la existe, y si no, corríjame, por favor. Y cómo podría apoyar la PDH a garantizar estos derechos que usted describe como obligatorios hoy en día. Ok, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene funciones y atribuciones claras y específicas. Si tú te vas y quienes nos ven desde sus casas y desde los celulares, si nos vamos nosotros al artículo 92 de la ley PINA, de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, ahí vamos a encontrar cuáles son las funciones que tiene la Defensoría. Son diversas. Me voy a enfocar tal vez en un par y me gustaría, no lo voy a leer completo porque son literales un poco extensos, pero sí me voy a enfocar en la parte más importante. Por ejemplo, nos dice el literal A del artículo 92, que son funciones de la Defensoría, proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios, tratados, pactos y demás instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Quiere decir que nosotros como Defensoría vemos por ese abanico completo de todos los derechos que están consagrados en tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional. La otra parte es velar porque las autoridades, y esa parte creo que es importante, y recalco, velar porque las autoridades encargadas de brindar protección a los niños, niñas y adolescentes cumplan con sus atribuciones. El verbo rector aquí es velar, y este verbo rector está muy bien compaginado o responde bien a la función per se constitucional de la PDH, que es supervisar a la administración pública. Entonces, esa parte de esa supervisión a la administración pública viene por velar que todos los funcionarios, en especial aquellos que tienen a su cargo protección y abrigo de niños, niñas y adolescentes, cumplan con sus atribuciones y que esas atribuciones respondan
a la legislación internacional especializada. Cuando digo legislación internacional especializada, hablo al menos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención que fue firmada y ratificada por el Estado de Guatemala hace 30 años. Una tercera función que tiene la Defensoría es la supervisión a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden niños, niñas y adolescentes. Y me gusta hacer ese énfasis, gubernamentales y no gubernamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas aquellas instituciones de carácter privado, pero que atiendan niñez y adolescencia, como Defensoría nosotros podemos realizar esa supervisión. Y ahí pasa un abanico muy grande de temas. Y uno de ellos, te pongo el ejemplo, son los colegios. Hemos recibido sendas denuncias, tal como el ejemplo que tú me estabas dando, sobre hay padres que sienten ya la presión y la carga de que es demasiada la tarea que les dejan a sus hijos y que ellos prácticamente se han convertido en sus docentes y que pasan horas haciendo tareas, estando en el Zoom, para ver que ellos reciban las clases en línea. Pero hay otros establecimientos y padres nos han llamado donde nos dicen, mire, mi hijo no está haciendo nada. En el colegio donde yo lo tengo, no sabemos nada de ellos, pero sí estamos haciendo los pagos. Como Defensoría, nosotros podemos intervenir ahí para que se garantice el derecho a la educación en ambas vías. Que no sea de una forma en demasía y cuando no existe también la acción del colegio, ¿verdad? Es una función bastante amplia y bastante importante. Termino con esta función de las diferentes que tiene la Ley Pina para la Defensoría, que va empatada con la pregunta y con las instituciones que me has mencionado. Dice en su literal D, coordinar acciones de manera institucional, gubernamental y no gubernamental a nivel nacional e internacional, especialmente con aquellas que brindan protección a niños y niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como Defensoría coordinamos con yo creo que con todas las que tú me has mencionado, con aldeas infantiles SOS, hay procesos de coordinación interinstitucional, con el Refugio de la Niñez y con las otras instituciones, con redes específicas de organizaciones que ven el tema de niñez. Participamos en diferentes actividades de formación, formando a personal, acompañando procesos. En fin, es un abanico bastante grande de actividades en pro de garantizar los derechos de la niñez y de la adolescencia. Ok, bueno, ahora que ya establecimos la función y la relación que tiene la Defensoría con las demás instituciones, eh, también planteábamos algo muy interesante cuando discutíamos los puntos a tocar aquí, que era cuáles legislaciones son las que existen actualmente a nivel nacional e internacional que velen por la niñez y adolescencia. ¿Hay alguna política pública establecida para ellos o algún decreto o algún artículo en la Constitución en el que debamos hacer especial énfasis para entender lo que la deuda que el Estado tiene para con los niños y adolescentes? En efecto, sí existe. Partamos desde la parte internacional para caer a la parte nacional. Ya comentaba hace algunos minutos que existe, y Guatemala lo firmó y lo ratificó de una manera bastante rápida, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Y esta convención es importante y es especial. ¿Por qué? Porque es la única convención o el único tratado internacional que entró de una forma muy rápida en vigencia, en 9 meses, y es el tratado más ratificado a nivel mundial en la historia. Si mi memoria no me falla, son 195 países los que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso es algo muy importante. Quiere decir que al menos en discurso se le da una importancia al tema de niñez y adolescencia, al menos en discurso, porque es el tratado más ratificado, pero veamos las condiciones en las que viven miles de millones de niños a nivel mundial. Traducir la convención a la práctica y a hechos reales en cada uno de los estados, eso es un reto muy grande. Y esos son, como se dice regularmente, son otros 100 pesos. Está esta convención, también de esta convención surge el control de convencionalidad y se crea en la convención un comité de expertos que hace la revisión periódica del avance en el cumplimiento de la convención. Ese comité de expertos emite sendas recomendaciones a los estados. Tenemos, a nivel internacional, tenemos la convención, las recomendaciones, pero hay otros tratados que, si bien no son única y exclusivamente para niñez y adolescencia, sí abordan el tema de niñez y adolescencia. Los protocolos del Convenio de Palermo es un ejemplo a nivel internacional. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Como ya lo mencionaba hace unos minutos, la normativa por excelencia primero es la Constitución Política de la República de Guatemala, pero tiene un apartado bastante pequeño. Hay un artículo nada más específico que habla sobre niñez, a pesar de que pues, es una constitución bastante garantista, que es bastante amplia en proteger derechos y en dar derechos a la población. En el tema de niñez tenemos un artículo, pero tenemos una ley especializada, la ley PINA o la ley de protección integral de la niñez y de la adolescencia. Esta ley responde específicamente al tema de niñez. Aparte, hay otras leyes complementarias, la ley de la alerta al Kenneth, de la SBED y otras leyes que vienen a complementar la protección integral de la niñez y de la adolescencia. Y hay una política específica de niñez que en este momento se encuentra discutiéndose. ¿Existe normativa? Sí. ¿Amplia? Sí. Y bastante buena, con algunas debilidades, pero creo que si se aplica de forma adecuada, garantiza derechos. Ok, bueno, me parece muy, muy interesante ese punto y ahora que ya conocemos las leyes, que ya sabemos, por lo menos desde el ámbito constitucional, de dónde partir para defender los derechos de los niños, quiero que me diga como cuáles serían los pasos a seguir en caso de abuso, uno, por parte de los niños. Dos, uno como a un agente externo a algún caso de abuso, ¿qué sería lo que más conviene hacer? Y tres, algún número de denuncia o algún contacto de emergencia en caso de enterarnos de este tipo de casos. Por qué le pregunto esto?
porque me imagino que mucha de la gente que nos va a ver o alguno va a conocer algún caso o por lo menos va a estar tentado a denunciar a alguien cercano que no esté garantizando los derechos que le podría proveer a uno de sus niños. Entonces, por favor. Ok, bueno, creo que es importante que toda la población pueda estar consciente de la importancia de garantizar derechos a la niñez y a la adolescencia. Debemos de transitar de esa cultura del miedo, de la cultura del silencio, porque Guatemala está marcada por el miedo y por el silencio. Tiene una explicación histórica que no la vamos a tocar en este momento porque nos llevaría un muy buen tiempo, que sí es importante explicarlo y conocerlo de por qué la cultura del miedo y la cultura del silencio. Pero lo que importa acá es transitar de esa cultura del miedo, de esa cultura del silencio, a una cultura de la denuncia. Esta cultura de la denuncia implica vencer esas barreras. Y no debe de ser una denuncia maliciosa. ¿A qué me refiero con malicioso? Que se vayan a querer utilizar las instituciones que protegen niñez y adolescencia para fines personales. Pongo un ejemplo, que lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Los padres se divorcian y la ley pues favorece a la madre para que quede con la guardia, custodia y la patria potestad de los niños. Cuando empieza la pelea entre los padres y el niño o la niña o el adolescente se va con el papá y se queda tal vez 1 o 2 días más o tienen alguna rencilla, levantan una alerta al Baquenet, que la alerta al Baquenet lo que hace es se levanta en el momento en que un niño, niña o adolescente desaparece o no lo encuentran sus padres para que el Estado comience el proceso de búsqueda de manera inmediata. Utilizan la alerta para ir a traer a niño, niña o adolescente. Lo cual pues genera activar toda la maquinaria del Estado y que no necesariamente, no en todos los casos, sea que el niño o niña adolescente esté desaparecido, Ujú. pero lo utilizan como un mecanismo para coaccionar o para presionar a la otra parte, ¿verdad? Lo difícil ahí es que ponen en medio a la niñez o a la adolescencia y los dejan de tratar como seres humanos y los ponen como objetos Como un costal de para lograr papas. fines. Exacto, entonces hay que denunciar, sí, y es necesario y es importante, pero hay que hacer una denuncia responsable, no objetivizar, poner como objetos a la niñez. Exacto. Bueno, ¿a dónde denunciar? Hay varios teléfonos. Primero, si es violencia directa o no se tiene saldo, porque es importante decirlo, hay números que no se necesita saldo. El número de la PNC, Policía Nacional Civil, el 110. Ahí se pueden generar denuncias. Ese es el primer Anónimas. número. Sí, se puede hacer de manera anónima. El segundo número, el 1555, que es el de la Procuraduría de los Derechos Humanos. También se puede hacer de forma anónima. Se puede poner la denuncia de forma anónima. También se puede poner una denuncia directamente a la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de PGN. Se puede hacer
a dos teléfonos. Hay un teléfono de turno que es el 4987-2285. Y pueden también en horas hábiles, este teléfono 4987-2285 es un teléfono que es 24 horas. Si no, también se pueden comunicar en horas hábiles al 2414-8787. La extensión es 6014. Entonces, a cualquiera de esos números se puede hacer la denuncia. Y sí es importante recalcar, la denuncia puede ser anónima, porque entendemos en algunos casos que hay vecinos que nos dicen, mira, lo que se está escuchando es demasiada la violencia, pero yo no quiero tener problemas con los vecinos, por favor vengan y nos dan la dirección. Y ya nosotros, en el caso de la PDH, pedimos a la PGN que intervenga y que haga un proceso de una verificación y si es necesario, inician un proceso de protección. O se le pide a PNC que llegue al lugar si la situación así lo amerita, pero de manera inmediata, y quienes tienen dentro de su mandato esa acción es la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la PGN. Cuando llegan las denuncias directamente a la PDH, nosotros lo que hacemos es derivarlo con ellos, porque es su mandato, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando son cuestiones muy especiales o de alto impacto, la PGN pide que nosotros acompañemos estos procesos. Ok, Y dentro de nuestras funciones está hacer esa acción, ¿verdad? ok. Bueno, mire, para finalizar, y voy a apelar un poco a su espíritu de estudiante de la Escuela de Política, eh, le quiero preguntar esto. Uno, eh, ¿dónde cree usted que falla el Estado en cuanto a al manejo del tráfico de niños, que es un tema real porque ahí está? ¿Sí? Eh, ¿Dónde cree usted que está fallando el Estado en cuanto a eso, el secuestro, el tráfico de niños? Dos, ¿cómo se podría mejorar? Y tres, eh, ¿por qué los niños y las mujeres son tomados como la población vulnerable? ¿Por qué los agresores buscan generalmente a niños o mujeres para cometer este tipo de crímenes? Eh, Me gustaría que me lo explique y no sé por dónde preferiría empezar, si por qué son la población más vulnerable o por qué o por dónde, o dónde está fallando el Estado. Es una población vulnerable y lo ves desde una relación de fuerza y de poder, Ujú. porque un niño frente a un adulto, su capacidad de defensa es a veces nula. Entonces sí es una relación de poder y es una relación de fuerza. Tú lo has dicho, son vulnerables por eso, porque hay una relación de poder y de fuerza, de indefensión. Por eso los atacan y tienen una protección especial. Esa protección especial no solo lo da la ley Pina, la ley de las BET y las otras leyes que ven niños y adolescencia. La ley de desarrollo social del año 2002 los identifica como población de especial atención. ¿Por qué? Porque son población vulnerable. La niñez y la adolescencia, entre otro número de otra población. Entonces, necesitan una protección diferenciada. Todos tenemos derechos, sí, por supuesto, y los debemos de gozar, pero por esa vulnerabilidad que tienen, esa vulneración que se le ha dado a ciertas poblaciones, es necesario tener derechos específicos. Si hay una estructura, si hay una debilidad en el Estado, claro, por supuesto que la hay. Y no es una debilidad nueva, es una debilidad histórica. Es necesario que el Estado se fortalezca para para hacer procesos de investigación adecuados. Es necesaria una estructura de seguridad y de justicia muy robusta, muy fortalecida, imparcial, objetiva,
para que se pueda hacer la persecución. Y eso trae el tema de limpiar el Estado de esas estructuras clandestinas y paralelas de poder que se han inquistado a lo largo de la historia en el Estado. Es necesario hacer esa limpieza del sistema y de toda la estructura estatal para que pueda funcionar. ¿Qué debe hacer el Estado? Fortalecerse. Creo que pasa por necesariamente, dado la cantidad o la forma de cómo se ha estructurado y se ha reorganizado el crimen organizado, sí es vital fortalecer el organismo judicial. Es vital fortalecer y tener un ministerio público robusto, que pueda hacer una investigación criminal pronta, oportuna, veraz, objetiva. La mora de investigación es exagerada y la mora judicial ni lo digamos. Entonces eso genera impunidad, genera desconfianza en la población. Una Policía Nacional Civil que en el mejor de los casos debería ser una institución constitucional, así como la hace el Ejército de Guatemala. Si tenemos al menos eso y con una cultura de denuncia muy fortalecida, va a cambiar qué es lo que está pasando en el tema de robo de niños y de tráfico y de trata de personas. Pero mientras no se fortalezca la Policía Nacional Civil, no tenga un cuerpo élite muy bueno de investigación, de inteligencia, no vamos a ver cambios en el corto plazo. Pero no solo ellos deben de ser buenos, es necesario un buen ministerio público para que ejerza la persecución penal y un organismo judicial independiente, fortalecido. Teniendo todo esto, es la cadena de seguridad y justicia, el tema va a cambiar, pero no solo ese tema, todos los temas. Ok, me parece perfecta la explicación que usted da. La verdad es que me tradujo mucho del lenguaje que no lograba comprender antes de esta entrevista. Por último, me gustaría que nos ofreciera su reflexión final. No sé si tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis conclusiones. Y siempre dejarle la invitación para cualquier tema que usted quiera venir a tocar al canal. Las puertas están abiertas. Bueno, Tocayo, tal vez más que conclusiones, reflexiones. Primero, que es importante que todos nos involucremos y hablemos de niñez y adolescencia. Es vital porque es casi el 50% de la población. Hay que prestarle mucha atención porque aunque parezca o se escuche muy trillado, pues son el futuro de Guatemala. Necesitamos, si queremos un futuro prometedor, hay que invertir. Y hay que invertir en esta población, que es el 50%. Entonces, primero yo partiría de que es necesario y urgente que se le preste mayor atención. Segundo, que el Estado tenga una planificación con un enfoque de niñez. Presupuesto general de ingresos y egresos de la nación con un enfoque de niñez. Una legislación especial y específica que cree un sistema nacional de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Hoy por hoy no existe ese sistema. Hay personas que hablan sobre el sistema por la coordinación que hacen algunas instituciones, pero eso no es sistema, no tiene un enfoque sistémico. Para que exista el sistema es necesario por fuerza que pase por una ley y que cree esa institucionalidad con ese enfoque de sistema, porque si no, vamos a ver simplemente instituciones tratando de coordinar. Es importante también pasar del silencio y el miedo a una cultura de denuncia. El 1555 es un número que atiende 24 horas, los 366 días del año, al menos en el 2020, que puede llamar la población. La Procuraduría de los Derechos Humanos trabaja 24 horas
igual pueden llamar y hacer las denuncias directamente conmigo como defensor al 5046-9245, para que si no les contestan en PGN 110, pueden hacerlo de forma directa a la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que nosotros con gusto les atendemos y derivamos a la institución que sea necesaria. Y finalizar agradeciéndote el espacio. Gracias por abrir este canal al tema de la niñez y la adolescencia. Felicitarte porque estás marcando camino y qué bueno que estás tocando temas que son de importancia y de relevancia nacional. Ok, muchísimas gracias, Luis Fernando. Nos podemos seguir viendo en próximas ocasiones y pues si les gustó el video, por favor, un like, suscríbanse al canal y nos vemos la que sigue. Por supuesto, que se suscriban al canal si hay temas interesantes y hay variedad, que eso es lo lindo de tu canal, que hay para todos los gustos y hay cosas muy, muy importantes. Así que un like, no Muchas mereces. gracias, Lick. Nos vemos. Que estés bien, Tocayo. Feliz tarde.